subrasante, secciones de construcción, obras de drenaje, y muros de sostenimiento. Teniendo como archivo de proyecto actual, el llamado 02 topografía, el cual contiene el trazo, con sus referencias, los bancos de nivel, las secciones de terreno natural, el perfil del terreno natural, y las obras de drenaje. Le realizamos una copia, y lo llamamos 03 subrasante. Abrimos AutoCAD. Y cargamos GeoCar, seleccionando nuestro nuevo archivo creado. Seleccionamos la ventana de nivel, y lo graficamos. Grafica el nivel y la ubicación de las obras de drenaje con su descripción. Activamos la rejilla de AutoCAD, para asegurar que los puntos de intersección verticales, sean secciones cerradas a 10 o 20 metros, dependerá del criterio del proyectista. También fijamos que las elevaciones de los puntos de intersección estén cerrados a la décima en la gráfica, pero ya que el perfil está multiplicado por 10, en realidad quedarán cerrados al centímetro. Creamos un nuevo layer para proponer una línea de proyecto de subrasante. Proponemos nuestra polilínea de subrasante inicial. La propuesta de la subrasante dependerá del tipo de camino, de su configuración de terreno natural, de la ubicación de las obras de drenaje, y de diversos factores, así como de la experiencia y criterio del proyectista. Esta parte suele ser la más tardada de todo el proceso, ya que las modificaciones al proyecto de subrasante, se ve reflejado en las áreas obtenidas en el procesamiento de secciones y obras. Llegando al final de nuestra propuesta. Este proceso de inserción de la polilínea lo haremos de manera manual, aunque es posible automatizarlo. Listamos la polilínea con el comando lpoly, el cual la guardará en un archivo de texto. Le ponemos por nombre pips.txt. Cerramos el archivo temporal de AutoCAD, y creamos uno nuevo. Abrimos Excel. Filtramos para que nos muestre todos los tipos de archivos de nuestro directorio. Seleccionamos nuestro archivo, e indicamos que está separado por comas. En la siguiente columna desocupada, dividimos nuestra elevación entre 10 para obtener la elevación real, y la reemplazamos. En la tercera columna, indicaremos la longitud de curva vertical mínima permitida para nuestro proyecto, según la norma. En la primera y última estación indicaremos 0, para la longitud de la curva. Tendremos así un archivo con los datos de estación del punto de intersección vertical, la elevación de ese punto, y la longitud deseada para la curva vertical. Guardamos el archivo en formato delimitado por tabulaciones, lo nombraremos pips.prn. Ponemos el nombre entre comillas para que respete la extensión que le asignamos. Regresamos a AutoCAD y seleccionamos la pestaña de subrasante. Ejecutamos el comando importar, y seleccionamos nuestro archivo pips.prn. Nos cargará las curvas indicadas en el archivo. Sin hacer ningún cambio a la propuesta, ni a la configuración, procesamos. Nos pregunta si deseamos procesar un tramo, o el proyecto completo. Indicamos C, para completo.
La aplicación en cada procesamiento, recalcula los puntos de inicio y término de curva vertical, calcula la elevación de subrasante de cada sección y obra dentro del tramo. Puede recalcular las secciones y obras afectadas, en caso de que así se le indique en las opciones de procesamiento. Ejecutamos el comando plano para graficar el cálculo. Nos ha graficado la subrasante con las longitudes de curva indicadas. La tabla de curvas está formada por los campos. Punto de intersección vertical. Elevación del punto de intersección vertical. Longitud de curva. Velocidad de la curva. El proyectista indicará los valores para las curvas de acuerdo a su consideración, y a las condiciones del camino. Hagamos algunos cambios en los datos de velocidades y de longitudes de curva. Activamos la opción para que después de procesar, nos grafique el resultado, para no hacerlo manualmente. Procesamos. Esta vez indicaremos que solo nos procese un tramo, que será del 0 al 1500. Vemos que borró todo el cálculo, y graficó nuevamente el tramo con el cálculo actualizado. Las curvas han sido ampliadas como se indicó. En base a la velocidad de curva dada, nos indica la longitud de curva calculada, obtenida mediante los datos de visibilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la muestra como referencia para que la longitud que introduzcamos sea mayor o igual a ella. Muestra los datos de punto de inicio y de término de curva vertical, sus respectivas elevaciones, las pendientes de entrada y de salida, la longitud de curva calculada, y el tipo de curva vertical. Abrimos un nuevo archivo, y seleccionamos la pestaña de secciones. Puesto que ya hemos ingresado la propuesta de subrasante, ha calculado su elevación en cada una de las secciones y obras. Procesamos la sección actual. Nos movemos a la siguiente y procesamos. Podemos procesar una por una las secciones que nos interesen. También podemos indicar que terminando de procesar algún tramo de subrasante, inmediatamente procese las secciones de ese tramo. O podemos procesar juntas todas las secciones desde la pestaña de proyecto. Entremos nuevamente al detalle de secciones. Y veamos que el resto de secciones están sin procesar. Salimos del detalle de las secciones. Antes de procesar todas las secciones desde la pestaña de proyecto, vayamos a visualizar y procesar la subrasante con las características finales para este proyecto. Cerramos el archivo temporal, y creamos uno nuevo. Podemos ver que todas las curvas verticales tienen una velocidad asignada, y una longitud de curva distinta a la que asignamos al importar los puntos de intersección de nuestra propuesta inicial. De hecho se eliminaron algunas curvas, y se agregaron nuevas. Así que teniendo la configuración final de la subrasante, activamos la graficación del resultado, y procesamos. Indicaremos tramo, pero daremos el inicio y término del proyecto, que es lo mismo que si indicáramos el proyecto completo. Nos dibuja el tramo completo de la subrasante, con el terreno natural. Creamos un nuevo archivo de AutoCAD, y seleccionamos la pestaña Proyecto.
Procesamos. Inicia graficando la configuración de las curvas del trazo con sus valores de sobreelevación máxima, de ampliación, y longitudes de transición. Sobre esta gráfica dibuja las secciones y obras, señala sus sobreelevaciones y ampliaciones. Terminado este paso, inicia el procesamiento de las secciones. En esta pestaña de procesamiento podemos indicar el tipo de camino y la velocidad constante de proyecto. También podemos configurar valores globales para el cálculo de secciones como son el cálculo del despalme, y su espesor, el cálculo de bermas, y de escalones de liga, la distancia del centro hasta los hombros, el bombeo a utilizar en las tangentes, los taludes de corte, de terraplén, y de cuneta, así como la longitud de las cunetas. Podemos definir la elevación de inicio de la gráfica de curva masa, así como la longitud del acotamiento. Podemos definir los espesores de las capas a incluir en el proyecto. Configuraciones globales para el cálculo de las obras de drenaje, como son material de cabezotes de tubos, material de estribos y aleros, configuración a ocupar en las dimensiones de estribos y cabezotes, así como configuración a ocupar en las dimensiones de las losas. De los muros de sostenimiento se puede configurar la longitud de talud del muro, el tipo de muro a utilizar en el proyecto, la altura libre del muro sobre la rasante. Podemos también configurar la distancia máxima lateral de la topografía que queremos reportar. Con estos valores globales, o bien con los valores asignados en los tramos de geotecnia, se procesará cada sección. Calculando los valores de desmontes, despalmes de corte y de terraplén, rebajes de corona, ampliaciones de corte, y cortes adicionales, bermas, terraplenes, escalones de liga, compactaciones de la cama de los cortes, compactaciones del terreno para desplante de terraplenes. Todos los datos obtenidos del proceso son guardados en el archivo del proyecto. Las distancias y elevaciones de hombros, fondos de cunetas, ceros, estarán a disposición para generar los reportes y planos requeridos, y para generación del modelo tridimensional. De igual forma las áreas calculadas, estarán disponibles para el cálculo de la volumetría, y de los movimientos de terracerías. Para este camino de 13 kilómetros con 400 metros, se ha tardado 4 minutos y medio en procesar un total de 1177 secciones. Una vez terminado el procesamiento de las secciones, inicia con el de las obras de drenaje. Indica el final del proceso. Cerramos el archivo temporal, y creamos uno nuevo. Vamos a las secciones, a ver el detalle del procesamiento. En la ventana de detalle de secciones, cuando estas ya han sido procesadas, aparece el área que permite la configuración individual del procesamiento. Esta área muestra la elevación de la subrasante, una lista de opciones, para el acabado de cada lado de la sección. Las opciones que aparezcan en la lista dependerán del cruce entre la polilínea del terreno natural y la polilínea del proyecto. Las posibles opciones son: propuesto, aparece en primer lugar en la lista. Esta es la opción por defecto. Significa que la aplicación en cada procesamiento de la sección, seleccionará la mejor opción, de acuerdo a diversos criterios incluidos en su programación. Al seleccionar cualquiera de las otras opciones, se fijará esa selección aun cuando se procese nuevamente, siempre y cuando aparezca en la lista. Por ejemplo, si tenemos una sección con la opción extensión fijada en uno de los dos lados, pero subimos la subrasante para que ya no sea posible la cuneta para extensión,
entonces regresará a la opción propuesto. Las opciones que podemos fijar son: corte, es la opción para incluir corte con cuneta. Terraplén. Muro, cambiará a caída libre el acabado, y mostrará las opciones de configuración del muro. Cuneta terraplén. Opción para poner terraplén, pero con una cuneta pegada al hombro. Extensión. Permite extender el corte, ya que la cuneta está muy cerca del terreno natural, y la longitud del talud de corte sería muy reducido. También se podrá activar o desactivar los escalones de liga, y bermas para cada lado. Podemos agregar etiquetas del camino existente y del límite del despalme. Y al reprocesar veremos los cambios en el cálculo del despalme. Aquí encontramos un tramo de muros. Por la existencia de secciones dobles, podemos saber que ya está configurado el tramo. Pero vamos a explicar la lógica de configuración de muros. Cuando el área de vista se encuentra en color verde, es debido a que la sección está configurada como solo vista atrás, o al frente, y es una sección duplicada. Nos movemos a la primera sección duplicada, que es la 0+724 con vista atrás. Y la dejamos proyectada como terraplén, para que cierre el tramo de terraplén de atrás. Nos movemos adelante a la misma sección 0+724, pero con vista al frente. Y le indicamos que proyecte un muro de 4 metros de altura. Con esto hemos abierto un tramo de muro que necesitamos cerrar. Nos movemos adelante a la sección 0+726 con la vista de atrás. Y proyectamos un muro de 4 metros. Con esto cerramos el tramo con altura de 4 metros. Nos movemos adelante a la misma estación 0+726, pero con vista al frente. Indicamos un muro de 4.5 metros. Con esto abrimos un nuevo tramo de 4.5 metros de altura. Nos movemos adelante a la sección 0+728 con la vista de atrás. Y proyectamos un muro de 4.5, para cerrar el tramo abierto. Nos movemos adelante a la misma sección 0+728, pero con la vista al frente. Y abrimos un tramo de muro de 5 metros. Y lo cerramos en la sección 0+730 con la vista de atrás. Nos movemos adelante a la sección 0+730 pero con la vista al frente. Y abrimos un muro de 5.5 metros. Y lo cerramos en la sección 0+732 con la vista de atrás. Vamos a la siguiente sección, que es 0+732, pero con la vista al frente. Y abrimos el tramo final para muro de 6 metros. Nos movemos a la siguiente, 0+740 con la vista atrás. Y cerramos el muro de 6 metros. Finalmente nos movemos a la misma sección 0+740 con la vista al frente. Y dejamos el terraplén proyectado. Esta sección abrirá el primer tramo de terraplén después del muro. Las secciones posteriores serán con la misma vista atrás y adelante, por ello estarán indicadas con vista a ambos lados. Vayamos a revisar el muro completo. Nos ha quedado un muro cuyo primer tramo va de la sección 0+724 a la 0+726, con una altura de 4 metros. El siguiente tramo va del 0+726 al 0+728, con una altura de 4.5 metros. El siguiente tramo va del 0+728 al 0+730 con una altura de 5 metros.
El siguiente tramo va del 0+730 al 0+732 con una altura de 5.5 metros. Y el último tramo del 0+732 al 0+740 con una altura de 6 metros. Teniendo una longitud total del muro, de 16 metros, abriendo con una altura de 4 metros, y cerrando con 6 metros. En cuanto a la selección de acabados para cada lado, se debe procurar la continuidad del acabado de la sección anterior, o el de la posterior. Dicha continuidad se notará en el reporte de cunetas, así como en el de bordillos o guarniciones. Vayamos ahora a la pestaña de obras. Entramos a ver el detalle de la primera obra de drenaje. Cuando las obras tienen una elevación de subrasante y son procesadas, se nos muestra el área para su configuración. En ella podemos asignar la rasante de cálculo que deseamos ocupar, eligiendo entre la elevación de la base, o de la carpeta. El tipo de propuesta, pudiendo escoger entre tubo, losa de concreto armado, y vado. Podemos indicar obras existentes de tipo bóveda, y puente, pero por el momento no se proyectan. En caso de obras de tipo tubo, indicaremos la cantidad de hileras de tubos. Material de tubo, pudiendo ser lámina o concreto. El diámetro del tubo. La pendiente deseada para los tubos. La elevación de desplante. Para la entrada podremos indicar si deseamos cabezote, o caja receptora. También podemos ordenar que no proyecte canal de entrada, o que proyecte un canal de entrada recto sin apegarse al talud de corte, o que proyecte el canal de entrada sin contabilizar su volumen de excavación. Para la salida podemos indicar si deseamos cabezote, o muro de sostenimiento. También podemos ordenar que no proyecte canal de salida, o que canalice solo 1 metro, o que proyecte el canal de salida sin contabilizar su volumen de excavación. Nos permite definir el número cerrado de tubos de la obra. En caso de obras de tipo losa, mostrará cajas de selección con las combinaciones encontradas en el manual indicado en la pestaña de proyecto. Debemos elegir la luz, o claro de la losa. F'C de la losa. F'T, del terreno. Altura de la losa. Pendiente deseada. Elevación del fondo de la losa. Altura del colchón. Para el canal de entrada podríamos no proyectarlo recto sin talud, y proyectarlo sin contabilizar su volumen de excavación. Para el canal de salida podríamos no proyectarlo, proyectar el canal de solo 1 metro, y proyectarlo sin contabilizar su volumen de excavación. En todas las obras, muestra el área de configuración de parámetros para el análisis hidrológico. Los valores específicos por obra son: área de la cuenca en metros. Longitud del máximo escurrimiento. Elevación del parteaguas del máximo escurrimiento. Pendiente media de Taylor del máximo escurrimiento. Los valores que pueden ser generales o especificados por obra son: periodo de retorno en años. Coeficiente de escorrentía. A partir de estos valores y los de la propuesta, obtiene el tiempo de concentración, el gasto a drenar, el área mojada, el perímetro mojado, el radio hidráulico, la velocidad y el caudal de la obra. Debemos asegurarnos que con nuestra propuesta, nos indique que la obra es suficiente para drenar el gasto. El caudal está por defecto calculado para una capacidad de 66.67% de llenado en todas las obras. La personalización de las obras consiste en encontrar los valores que drenen el gasto hidrológico, y que mejor se acomoden a las condiciones del terreno, y del proyecto.
Hagamos algunos cambios para ver su funcionamiento. Por ejemplo, en esta obra probemos incrementar la pendiente a 6%. Ahora bajemos la elevación del tubo. Cambiemos el tipo de obra de tubo, por una losa. Cambiemos el claro de 1.5 metros, por uno de 2 metros. Al procesar no vemos ningún cambio gráfico, pero la capacidad del caudal se incrementa. Ahora cambiemos la altura de 1.5 metros, a 2 metros. Regresemos a la propuesta de tubo, con sus valores de pendiente y elevación iniciales. Aquí encontramos una obra con salida de muro, y con entrada de caja receptora. Probemos a modificar la altura del muro. Y cambiar la caja receptora por un cabezote. Al cambiar a cabezote, la rasante de cálculo toma la altura de la base. Pero para una caja receptora, siempre tomará la altura de la carpeta. Salgamos del detalle de las obras, e iremos directamente a la obra ubicada en la estación 0+735. En su detalle podemos ver que tiene un muro de 5.5 metros de altura. Salimos de la obra, y nos movemos a las secciones. Vamos a la estación 0+700, que es antes del inicio del muro. Buscamos la sección con la estación previa más cercana a nuestra obra. En este caso sería la estación 0+732, que inicia un muro de 5.5 metros de altura. Mismo que termina en la estación 0+740. Con lo cual comprobamos que la altura del muro de nuestra obra de drenaje, corresponde con la altura del tramo de muro en las secciones de construcción. Graficamos ahora el modelo en 3 dimensiones. Indicamos que nos dibuje solo 200 metros del modelo, iniciando a partir de la sección actual, que es la 0+700. Podemos ver el muro formado por los diferentes tramos, que van incrementando su altura. En el último tramo de muro se aprecia la obra de drenaje, y la caja receptora en la entrada. Salgamos de la vista en 3 dimensiones, para solicitar la graficación de un tramo mayor, en este caso de 500 metros.
En AutoCAD cambiamos el estilo visual del espacio a realista, para rellenar nuestra triangulación, y ver un mayor contraste entre las diferentes capas. En color verde, vemos el terreno natural sin afectación. En violeta, vemos los tramos de muro de sostenimiento de tierras. En amarillo, las extensiones de corte, debido a cunetas con poca captación, o a cercanía con terreno natural. En café claro, los taludes de terraplén. En azul, los taludes de corte y las cunetas. En café oscuro, los espesores del cuerpo de subrasante y pavimientos. En gris, vemos el terminado de la carpeta asfáltica. Cambiamos el estilo visual anterior para notar la existencia de otra obra de drenaje. Esta vez con la salida en terraplén. Cabe mencionar que los datos de las obras de drenaje, no forman parte de la triangulación. Solo vértices de las secciones de construcción lo hacen. Con esto terminamos el procesamiento de subrasante, secciones, obras, y muros.